¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Validación Express. Si estás interesado en adquirir más conocimientos, tanto teóricos como prácticos, en todo lo que tiene que ver con la validación en la industria farmacéutica, este es tu canal. En este capítulo, que llamaremos capítulo 1, vamos a desarrollar de manera particular el tema de la validación de procesos de manufactura de productos estériles, aplicados a la industria específicamente humana y veterinaria. Este capítulo lo vamos a desarrollar a través de 4 partes. En la primera de ellas revisaremos generalidades y principios. En una segunda parte, de manera específica, trataremos el tema de la validación de procesos de esterilización por calor húmedo o vapor. En una tercera parte, trataremos la validación del proceso de esterilización por filtración, o conocido también como filtración esterilizante. Y finalizaremos con el tema validación de procesos asépticos, también conocido como llenado aséptico. Veamos a continuación algunos documentos claves y reglamentarios que rigen la validación de procesos en la industria farmacéutica aquí en Colombia, específicamente la validación de procesos estériles. Uno de ellos es el conocido Informe OMS 32 en su anexo 1, específicamente en su parte 3. Recordemos igualmente que este informe todavía sigue siendo vigente como punto de referencia para la parte farmacéutica veterinaria. La parte de línea humana ya ha migrado al informe 45. El informe entonces técnico 45 de la OMS, específicamente el anexo 6, que trata sobre las buenas prácticas de manufactura para los productos farmacéuticos. Recordemos que este informe ha sido adoptado por la resolución 1160 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Igualmente, documentos reglamentarios son las farmacopeas oficiales en Colombia, de manera específica la farmacopea americana o USP, la EP o farmacopea europea y la BP o farmacopea británica. Veamos ahora algunos documentos de referencia que resultan muy útiles de tener en cuenta y de revisar cuando estamos abordando el tema de validación de procesos estériles, ya sea porque estemos en la tarea de validar procesos estériles o queramos entrar a conocer más sobre el tema. Entre estos tenemos la guía FDA, validación de procesos, principios y prácticas generales, que es la guía actualmente vigente de la FDA en relación a la validación de procesos. Es la guía del año 2011, y para los que ya han tenido ocasión de conocerla y evaluarla, recordemos que aborda el tema de validación de procesos bajo el concepto de ciclo de vida del producto. Es lo que se conoce actualmente como el nuevo paradigma en la validación de procesos. De igual manera, todavía sigue siendo documento de referencia y clave la guía FDA del 2004, que tiene que ver con la manufactura de productos estériles que se obtienen por procesamientos asépticos. Entonces, cuando queramos entrar a ahondar este tema y su validación, entonces la guía FDA 2004 es el excelente documento de elección. Como normas internacionales también importantes está la ISO 14644 en sus diferentes partes, principalmente la parte 1 y 2 de 2015 y la parte 3 que es del 2005. Recordemos que esta norma estándar internacional aplica o hace referencia a los cuartos limpios
y los ambientes controlados asociados. Igualmente, otro documento guía estándar es la ISO 14098, tanto partes 1 y 2, que tiene que ver con todo lo del control de la biocontaminación o biocarga en los ambientes limpios y los ambientes controlados asociados a esos cuartos limpios. La ISO 13408, de manera específica, trata sobre el procesamiento aséptico para los productos de la salud. Tiene varias partes, algunas de las cuales más importantes son la parte 1, que son las generalidades, cómo se desarrolla una validación de un proceso aséptico y cómo se controla periódicamente. La parte 2, de manera específica, trata sobre la filtración esterilizante de líquidos por membrana. La parte 3, liofilización, y la parte 5, un asunto muy útil y práctico, que es la extracción en el lugar, conocido como SIP. La famosa guía PIC, exactamente la 007 del 2011, es una excelente guía o documento de referencia y trata específicamente la validación de procesos asépticos. La guía canadiense del 2003, igualmente también documento excelente para tomar como referencia cuando abordamos el tema de la validación de procesos asépticos en la industria farmacéutica. A nivel de Europa tenemos la guía BPM de la EMA, más específicamente la guía del anexo 1, que trata sobre la manufactura de productos medicinales estériles. A nivel de Europa es el documento reglamentario e igualmente guía para tratar este asunto. Y finalmente tenemos otra guía de la EMA, muy útil y muy práctica, que es una guía 2015-2016, que tiene que ver también sobre la esterilización de productos medicinales, principios activos, excipientes y materiales de envase y empaque. A nivel de la industria farmacéutica, las guías o reportes técnicos de la PDA. Entre esos, los más representativos están el reporte técnico 22, el reporte técnico 26, el reporte técnico 36, de manera específica sobre las prácticas actuales en la validación de procesos asépticos, el reporte técnico 62, de manera específica da buenas recomendaciones y guías y pautas cuando vamos a validar un proceso que se efectúa de manera manual o semi-manual. Cuando entramos a abordar el tema específico de la validación o calificación de autoclaves, entonces tenemos estas normas internacionales como son la UNE 285 y de la ISO tenemos la 17C65, tanto parte 1 como parte 2, cuando estamos abordando el tema de calificación de autoclaves para ser utilizadas en la esterilización de productos. Veamos ahora entonces algunas definiciones o conceptos claves cuando abordamos el tema de validación de procesos estériles. ¿Qué es estéril? Es la ausencia de microorganismos viables, en su concepto más básico y práctico. ¿Qué se entiende por esterilidad? Es el estado de estar exento de microorganismos viables. Pero entonces, ¿qué es viable? Aplicado a microorganismos, se define como la capacidad para reproducirse. ¿Qué es un producto o qué es un medicamento estéril? Se dice que es aquel que está libre de microorganismos viables. Entre microorganismos que debemos considerar pues son las bacterias, los hongos y las levaduras, los virus y también micoplasmas. Otras definiciones: procesos de esterilización. Es un proceso validado para obtener productos libres de microorganismos viables. Veamos cómo en la definición de proceso de esterilización se recalca el concepto o palabra de validado. ¿Qué entenderemos por aséptico?
Dice que no es sinónimo de estéril. A veces se confunden estos dos términos. Técnicamente se refiere a la ausencia de microorganismos. No obstante, el procesamiento aséptico se refiere a métodos y operaciones que minimizan la contaminación microbiana en ambientes donde se llenan y ensamblan productos y componentes esterilizados. ¿Qué es una sala o cuarto limpio? Conocido en inglés como clean room. Es un cuarto diseñado, mantenido y controlado para prevenir contaminación de los productos por partículas y microorganismos. Se les asigna un adecuado nivel de clasificación de limpieza de aire. ¿Qué vamos a entender por biocarga o bioburden? Un concepto que cada vez toma más vigencia y que debemos contemplar. Es el número o carga total e identidad de microorganismos viables predominantes detectados en o sobre un determinado producto, material o ítem antes de la esterilización. Bueno, queramos abordar este tema de cómo monitorear y cómo establecer cargas o bioburden en áreas, en materiales, en materias primas. Entonces, importantísimo acudir al capítulo general de la USP, el 1229.3, monitoreo de biocarga. Allá hay excelentes referencias, pautas y guías para tratar este asunto. Bien, ahora miremos el concepto o término nivel de aseguramiento de esterilidad, o SAL en inglés. Para un proceso de esterilización es la probabilidad de que solo un microorganismo viable quede sobre un ítem después de la esterilización. El SAL de un dado proceso de esterilización es el nivel o grado de aseguramiento con el cual el proceso produce una población de ítems estériles. Entonces veamos que es un concepto clave y que hay que definirlo para cualquier proceso de esterilización. Es un concepto estadístico, probabilístico, y es el que me permite determinar qué grado de seguridad me da ese proceso cuando estamos intentando esterilizar un producto determinado. Matemáticamente se expresa como 10 a la menos n, y en general se acepta que un proceso de esterilidad aceptable y que dé bastante seguridad son aquellos que tienen valores de 10 a la menos 6. Lo que en otras palabras se traduce es un proceso que me asegura que solo voy a tener una unidad contaminada en un lote de 1.000.000 de unidades. Definición de proceso aséptico, también conocido como llenado aséptico. Es un proceso que permite obtener un producto estéril, el cual es elaborado a partir de sus componentes individuales y materiales que han sido previamente esterilizados, mediante el mantenimiento de su esterilidad a través de todas sus etapas. ¿Cómo se consigue un proceso aséptico? ¿Cómo se logra un proceso aséptico? Se consigue mediante instalaciones, actividades y condiciones diseñadas para prevenir la contaminación microbiana. Cuando hablamos de productos parenterales o inyectables, además de la contaminación microbiana, también nos interesa la contaminación debido a partículas y a pirógenos. La USP en su capítulo 11.16 define el proceso aséptico como el proceso en el que el producto se ensambla o transfiere a su envase primario en un ambiente ISO 5 y en condiciones que minimicen el riesgo de contaminación microbiana. Es aquel que previene la contaminación de materiales estériles mediante la exclusión de microorganismos en un ambiente controlado. El término llenado de medios, o en inglés conocido como media field test. Ese término es un sinónimo de ensayo o prueba de simulación de proceso aséptico. También un sinónimo de llenado de medios, o también es llenado aséptico simulado. En términos generales es el término que se utiliza
cuando estamos validando un proceso aséptico. Este se valida mediante lo que se conoce como Media Field Test. Es un método de ensayo para evaluar o validar un proceso aséptico usando un medio de crecimiento microbiológico. Dos conceptos importantes acá. Entonces, un proceso de llenado aséptico se valida mediante lo que se conoce como Media Field Test, y es un proceso que utiliza un medio de cultivo para hacer esa validación. Aquí igualmente está nuevamente la definición que da USP en su capítulo 11-16. Veamos ahora las categorías de procesos para la fabricación de productos estériles. Esta categorización es la que suministra el informe 32 de la OMS. El primer grupo o categoría de procesos para fabricar productos estériles es la esterilización terminal, o lo que se conoce como esterilización en el envase final. El producto se llena y se sella en su envase final y se somete a una esterilización terminal por métodos de esterilización física o esterilización química. La otra categoría es la esterilización por filtración, es aquella que emplea filtros esterilizantes menores de 0.22 micras, que posteriormente es seguido por un llenado, un tapado y un sellado mediante un proceso aséptico. Y la tercera categoría es el procesamiento aséptico o llenado aséptico. Se produce a partir de materiales estériles y se procesa asépticamente en una o en todas sus etapas. Veamos ahora los métodos de esterilización más comunes que se conocen en la industria farmacéutica. El primero de ellos es el que tiene que ver con la esterilización por calor o esterilización térmica, que quizá es el más conocido y el más aplicado. Tenemos entonces dentro de este método de esterilización la esterilización por calor húmedo, conocido también esterilización por vapor o que se hace en autoclave. Se dice que es el método más apropiado para materiales que se dejan mojar con el agua, que obviamente son resistentes al agua, y también se utiliza mucho para los productos de tipo soluciones acuosas. Las condiciones estándares de este método de esterilización según las farmacopeas es realizado a 121 grados por 15 minutos, y esas condiciones son aceptables para productos de tipo acuoso. El otro tipo o método de esterilización es el método de esterilización por calor seco, o el que se hace en autoclave u horno. Obviamente este es más apropiado para productos líquidos no acuosos y para polvos secos. Las condiciones estándares para la aplicación de este método de esterilización según las farmacopeas es mínimo 160 grados de temperatura por mínimo 2 horas. El segundo método es la esterilización por radiación ionizante. La más conocida es la radiación gamma. Se utiliza mucho para materiales y productos que sean sensibles al calor. Entonces es una alternativa para aquellos materiales que sean sensibles al calor. Hay que demostrar de manera experimental que esa radiación gamma no es nociva ni para el producto ni para los materiales. Entonces eso es importante tener en cuenta cuando utilizamos la radiación gamma. El tercer método es el método de esterilización por gases. Quizá el más conocido por todos es el uso del gas óxido de etileno. Es un método entonces que se emplea solo si cualquiera de los otros métodos no es adecuado. Es decir, si la esterilización por vapor no se puede realizar, o esterilización por calor seco tampoco, o eventualmente por radiación gamma. Solo se debería dejar como una tercera alternativa. Pero desde luego que es utilizado y mayormente se utiliza en la selección de materiales de envase, equipos y materias primas.
como en los casos anteriores de la radiación gamma, es importante demostrar que ese óxido de etileno no tiene efectos nocivos sobre el material o sobre el producto mismo. Entonces, antes de abordar este método, debemos haber determinado que no hay efectos nocivos sobre la integridad del material o de la materia prima del producto. E igualmente, algo muy importante es que se debe demostrar que durante el proceso de esterilización con óxido de etileno no quedan residuos del gas o de alguno de sus subproductos. Esto es clave y es un requerimiento normativo cuando se utiliza óxido de etileno como medio de esterilización. Veamos algunos asuntos claves por considerar y que son dignos de tener presente. El informe 32 de la OMS, en su anexo 1 parte 3, dice lo siguiente: cada método de esterilización tiene sus aplicaciones y limitaciones particulares. Y algo muy importante, dice, de ser posible y conveniente, el método de elección debe ser la esterilización por calor. Tengamos muy presente esta consideración que aquí nos indica el informe 32. Igualmente, el informe 45 en su anexo 6 tiene algunos asuntos por considerar. En su apartado 5.1 que dice: siempre que sea posible, los productos preparados para ser estériles deben ser esterilizados terminalmente en su envase final y se debe hacer por calor. Es lo más adecuado y es lo más recomendable. En su apartado 5.2 vuelve a recalcar lo anterior: donde sea posible y practicable, la esterilización por calor es el método a elegir. Igualmente, entonces, el informe 45 en su apartado 5.3 que nos dice: la contaminación microbiana de los materiales de partida debe ser mínima y su biocarga o bioburden se debe monitorear antes de la esterilización. Se deben establecer especificaciones de calidad microbiológica para esta. Entonces, como lo habíamos mencionado previamente, el concepto de biocarga y bioburden resulta altamente importante en los procesos de esterilización y es un parámetro que debemos estandarizar y monitorear antes de la esterilización, y debería formar parte también del proceso de validación de un proceso estéril. Recordemos entonces que para mayores detalles, guías y mejor entendimiento sobre el tema, hay una información muy práctica en el capítulo 1229.3 de la Farmacopea Americana USP, del capítulo titulado Monitoreo de biocarga. ¿Qué nos dice el informe 45 en su apartado 5.4? Todos los procesos de esterilización deben ser validados. Nos previene lo siguiente, dice: se debe prestar particular atención cuando el método de esterilización adoptado no esté de acuerdo con las normas de las farmacopeas u otras normas nacionales, o cuando se utiliza para una preparación que no es una solución acuosa o una solución simple, por ejemplo cuando hablamos de suspensiones coloidales. Entonces nos advierte básicamente de tres asuntos que debemos considerar. No hay duda que todo proceso de esterilización debe ser validado. Segundo, cuando nos apartamos de un método estandarizado de esterilización que no esté contemplado en las farmacopeas o en alguna norma nacional o internacional, toma mayor relevancia entonces la validación del proceso, y en especial cuando nuestros productos no son de naturaleza solución acuosa simple o oleosa simple. En el caso, digamos, de suspensiones coloidales, son procesos mucho más complejos que no dejan duda que deben ser validados. ¿Qué nos dice en 5.6? Para una esterilización efectiva, la totalidad de la materia debe ser sometida al tratamiento requerido y el proceso debe estar diseñado para garantizar que esto se logre. En otras palabras, el proceso de esterilización nos debe asegurar con un alto nivel de probabilidad que todas y cada una de las unidades del lote son sometidas al tratamiento que hemos establecido.
Esto es fácilmente entendible en el caso del autoclave, en lo que tiene que ver con la validación de las diferentes cargas que pueda tener nuestro autoclave. Debemos asegurar que todas las unidades son sometidas de manera uniforme y constante al tratamiento térmico, en el caso particular de un autoclave. En 5.9 dice: deben establecerse patrones validados de carga para todos los procesos de esterilización. Entonces era lo que previamente decíamos. Uno debe entonces validar patrones de carga, y si nuestro proceso va a incluir diferentes tamaños de carga, cada carga debe ser validada. ¿Qué nos dice la Farmacopea Europea o la EP y también la EMA Europea? Vuelve a insistirnos entonces sobre el asunto de que siempre que sea posible, los productos que se busca que sean estériles deben ser esterilizados terminalmente en su envase final. Y vuelve a recalcar: cuando no es posible efectuar la esterilización terminal por calentamiento debido a la inestabilidad del producto o a su material de envase primario, se debe tomar una decisión para utilizar un método alternativo a la esterilización terminal, como podría ser la filtración o el procesamiento aséptico. Por aquí lo clave es entonces que si no podemos utilizar esterilización por calor en su envase final, la decisión que tomemos para utilizar otro método debe ser realizada de manera muy detallada y analizada. Bueno amigos, y finalmente entonces veamos el último asunto, lo que tiene que ver con la selección y justificación del método de esterilización. Es importante entonces que cuando estamos decidiendo cuál es el mejor método de esterilización para un producto en particular, entonces apliquemos lo que se conoce como un árbol de decisiones. Un modelo interesante es el que suministra la guía EMA del 2015 para tratar este asunto. Allá hay específicamente dos modelos de árbol de decisiones para este asunto, y en especial entonces cuando no vayamos a utilizar o proyectemos no utilizar el método de esterilización terminal por calor, entonces toma más relevancia realizar este árbol. Igualmente las autoridades sanitarias actualmente están exigiendo que se presente un árbol de decisiones que justifique ese método de esterilización cuando no se trata de un método de esterilización terminal o por calor. Esto así entonces, cuando estamos frente a la decisión de esterilización de un producto de tipo acuoso, entonces el árbol de decisiones podría ser este que se presenta acá. Este árbol, como le digo, puede ser consultado en la guía EMA que hemos referenciado anteriormente. Cuando estamos frente a un producto de tipo líquido no acuoso o algún producto semisólido o de tipo polvo seco, entonces este podría ser el modelo recomendable para la toma de decisiones. Bien amigos, hemos así entonces llegado al final de esta primera parte del capítulo de validación de procesos estériles en la industria farmacéutica y veterinaria. Espero que la información haya sido de su agrado, que haya sido muy útil, y por favor no dejen de ver los próximos videos correspondientes a las partes 2, 3 y 4 de este capítulo. Igualmente, si les gustó, por favor regálenme un like y déjenme en sus comentarios abajo en la caja de comentarios de este video. Hasta la próxima.